831. Ataques de hemicránea. La hemicránea en el pasado se llamaba pequeña epilepsia, porque cualquier buen médico sabía que aparecía solo en la fase de reposo o relajación. Por eso ninguno sabía cómo tratarla. ¿Se deberían dar simpaticotónicos para atenuar la fase de reposo o se deberían dar vagotónicos porque de hecho la hemicránea es un proceso simpaticotónico? Toda persona afectada de hemicránea tenía sus remedios o prescripciones. Uno se metía en una bañera de agua caliente, otro lo intentaba con una ducha fría. Nadie conocía el contexto global. Con la nueva medicina sabemos que son los dos procesos frontal corticalmente o los programas CBS los que dan hemicráneas agudas, ataque de hemicránea, en la fase PCL como crisis epileptoide. Dado que existían ciertas analogías con los ataques epilépticos, motores o tónico-clónicos, las hemicráneas se llamaron pequeña epilepsia. En los ataques agudos de hemicránea, que ahora sabemos que es un proceso positivo y necesario, no desaconsejaremos al paciente sus metodillos sintomáticos. Sin embargo, aquí es donde empieza nuestro verdadero trabajo. El último ataque de hemicránea se produce en efecto, solo porque una recaída conflictiva había metido al paciente en la correspondiente vía. Sin embargo, en principio esto no tiene por qué repetirse necesariamente si hablando con el paciente conseguimos entender y resolver definitivamente el conflicto que está en la base y su relativa vía. No se trata de brujería. Viene bien citar también la constelación esquizofrénica frontal cortical que a veces puede tener su ataque de hemicránea, igual a crisis epileptoide, al mismo tiempo en los dos hemisferios. Los pacientes cuentan que no hay nada peor. Es sencillamente terrible. Y cierto es que se puede producir en un hemisferio un ataque de hemicránea con una crisis epiléptica o epileptoide motora u otro con una crisis no frontal, cortical. Entonces no solo los síntomas pueden ser tremendos, sino que los pacientes, que durante la crisis epiléptica son simpaticotónicos en los dos lados, se encuentran en constelación esquizofrénica. 832. Las crisis epilépticas, ataques epilépticos, del centro cortical motor. Entre estas crisis epilépticas, que antes llamábamos ataques epilépticos, se cuentan los ataques tónico-clónicos que de vez en cuando puede ser solo tónicos, calambres musculares, pero que en general son tónico-clónicos. Es decir, se manifiestan con calambres convulsivos rítmicos de la musculatura. Estos pueden estar combinados a su vez con las ausencias típicas del conflicto sensorial, conflicto de separación, igual a pérdida de conciencia. En todos los denominados ataques epilépticos motores siempre está activo al mismo tiempo en la médula cerebral y también el correspondiente FH perteneciente a la musculatura, así que incluso en el caso más simple encontramos siempre un suceso combinado. Se puede comparar la actividad motora excesiva, epilepsia, de la fase PCL, tras la parálisis anterior de la fase CA, con la ondada de leucocitos, leucemia, en la fase PCL tras la leucopenia precedente de la fase CA. Los dos procesos entran en el mismo grupo de lujo de la médula cerebral. La musculatura bronquial en parte es antigua musculatura peristáltica, porque los alvéolos pulmonares, en el caso del adenocarcinoma, bajo el perfil filogenético son una retroflexión de la mucosa intestinal. Y la otra parte de la musculatura bronquial es musculatura estriada migrada junto con la mucosa bronquial del epitelio pavimentoso y está inervada desde la corteza motora del hemisferio derecho. Un ataque epiléptico de la musculatura bronquial conlleva por lo tanto convulsiones tónicas, espasmo bronquial o tónico clónico de la musculatura bronquial y justo en dirección de la boca, es lo que llamamos tos muy fuerte igual a denominada tos bronquial. Típicamente la expiración es prolongada. Lo mismo sucede en la musculatura de la laringe que va directa desde el centro cortical motor del hemisferio izquierdo, igual a denominada tos laríngea. Aquí las direcciones de las convulsiones son hacia el interior. Por eso aquí es típica la inspiración prolongada durante el ataque epiléptico. 8321. Asma bronquial. Si la motricidad de la parte muscular bronquial estriada está afectada por un programa EBS y justo se encuentra en la fase de conflicto activo, vemos una parálisis muscular parcial de la musculatura bronquial. Si en ese punto en el hemisferio izquierdo hay todavía un FH cortical en actividad, incluso verificándose una constelación esquizofrénica no se nota casi nada. La cosa es totalmente diferente en el caso de la crisis epiléptica, si en el lado contrario hay todavía nuevamente actividad conflictiva en la zona cortical. Precisamente llamamos asma bronquial con expiración prolongada a la siguiente constelación.
Actividad conflictiva en la crisis epiléptica en la corteza motora derecha, corteza izquierda con calambres tónico-clónicos de la musculatura bronquial, mientras que llamamos asma laríngea con inspiración prolongada a la constelación. FH de la laringe activo, actividad conflictiva de la corteza derecha en la corteza motora izquierda. Por el contrario, si el FH bronquial motor y el FH laríngeo motor se encuentran los dos al mismo tiempo en crisis epiléptica, hablamos de estado asmático igual a expiración prolongada e inspiración prolongada. 8322. El infarto de miocardio. El infarto de miocardio, igual a necrosis de la musculatura cardíaca estriada, se distingue del infarto coronario. El infarto coronario es la crisis epiléptica del programa EBS con úlcera coronaria en el conflicto de territorio, sección roja de la tabla, ectodérmico o cortical perinsular a la derecha. Sin embargo, podemos considerar el infarto cardíaco como epilepsia del músculo cardíaco de la parte estriada del músculo cardíaco. El FH se encuentra tanto en el centro cortical motor como en la médula del cerebro, donde se encuentran los relés de toda la musculatura estriada. El denominado infarto de miocardio es por lo tanto el ataque convulsivo epiléptico en la fase de reparación después de la parálisis parcial de una parte del músculo cardíaco con necrosis de miocardio, de esta zona muscular. La medicina clásica ha construido muchas hipótesis del tipo. El infarto cardíaco con necrosis del miocardio se produciría a causa de que un vaso coronario se obtura, por lo tanto, una cierta zona muscular no puede ser alimentada con oxígeno y por lo tanto necrotiza. Como bien sabemos hoy en día, esta era una construcción hipotética arriesgada, porque no sabíamos explicar muchas cosas. 1. Si en los experimentos con animales, al operar se comprimen los vasos coronarios en puntos sucesivos a una cierta distancia, al animal no le sucede nada, porque los denominados vasos colaterales proveen de alimento al músculo cardíaco sin problema. 2. Ninguno conseguía explicar por qué el infarto cardíaco en este cuadro era un suceso dramático agudo. 3. Gracias a la angiografía coronaria se sabe ya desde hace tiempo que la hipótesis de la oclusión coronaria en el momento del infarto cardíaco era errónea. De hecho, desde el momento de la conflictólisis del conflicto de territorio comienza la hinchazón del íntima en el vaso coronario, pero en la mayor parte de los casos no provoca una oclusión total del vaso coronario en el momento del infarto, si no se añaden viejos callos de cicatrización, estenosis. Y eso no tiene importancia ni en los casos en los que se llega a una oclusión, como ya hemos visto en los experimentos con animales, porque, al contrario de lo que se afirma, por esto no se produce necrosis del músculo cardíaco. Toda esta hipótesis era errónea porque no se tenían en cuenta las correlaciones que ha indicado la nueva medicina. 833. Las crisis epilépticas del centro cortical sensorial, epitelio pavimentoso de la mucosa y de la piel, y postsensorial, periósteo. 8331. Desmayos en caso de neurodermatitis y psoriasis. El centro cortical sensorial para el epitelio pavimentoso de la piel y de la mucosa y el centro cortical postsensorial para el periósteo, piel del hueso, que estaba recubierto de epitelio pavimentoso en el primer estadio embrional del hombre, en cuanto a la dimensión, ocupan en la corteza cerebral un área mucho más grande respecto al centro cortical motor. De aquí podemos comprender la extrema importancia biológica de los conflictos sensoriales. No se trata solo de un poco de piel o de periósteo, en el periósteo no se puede ver nada, sino que estos conflictos tienen un gran significado desde el punto de vista biológico. Los efectos orgánicos son visibles en la piel externa como neurodermatitis o psoriasis. La crisis epileptoide del programa EBS del conflicto de separación siempre es el desmayo, en correspondencia con una evolución conflictiva larga puede alargarse durante horas o días. Naturalmente todos se alteran mucho y piensan que hay que despertar al paciente inmediatamente. Ahí está el error, porque durante la crisis epileptoide, de una manera notoria, nos llenamos del carburante necesario para superar la segunda parte de la fase de reparación hacia la normalidad. Obviamente eso no significa que los médicos de la nueva medicina sean descerebrados y consideren el desmayo con ligereza. Por el contrario, tienen que garantizar las funciones vegetativas, respiración, circulación, tasa de azúcar en sangre, etc. El buen terapeuta, con el conocimiento de las leyes biológicas, puede en cierta medida valorar con anticipación cuánto durará el desmayo. Y por eso no sirve de nada caer en el pánico. Si se lleva a estos pacientes a la clínica, se piensa que el paciente está en estado de choque del que hay que sacarlo lo más rápidamente posible. Esto es un error. A menudo la consecuencia de ese error es la muerte del paciente, que se habría podido evitar si el médico hubiese conocido la nueva medicina.
8332. Desmayo cuando está afectado el periósteo. El desmayo en la crisis epileptoide del programa EBS con conflicto de separación dolorosa, periósteo, no se distingue casi del desmayo de un conflicto normal de separación con úlcera del epitelio pavimentoso de la piel o de la mucosa. La cosa respecto a esto es que en el exterior no se nota nada. De hecho, las partes alrededor del periósteo afectado están frías en la sensación subjetiva del paciente y también la piel externa puede estar un poco más fría, pero ¿qué investigador nos hace caso? El mismo paciente podría ayudarnos diciéndonos, por ejemplo, la pierna derecha y el brazo derecho siempre están fríos. De noche me pongo ropa y meto la mano en la tripa para calentarla. 8333. El desmayo en el infarto cardíaco izquierdo con úlcera del íntima coronario, bradicardia ventricular y arritmia. Una ojeada a nuestro hombrecillo nos muestra que también el íntima coronario pertenece al centro cortical sensorial y por lo tanto en fase conflictiva activa produce dolores, angina de pecho y úlcera. Además del hinchamiento progresivo de la mucosa del epitelio pavimentoso, que conducirá a la oclusión de las coronarias, igual a derivado del arco branquial, en fase de reparación, durante la crisis epileptoide, tenemos a. Un fuerte dolor, superangina de pecho, y b. Un desmayo, cuya duración depende de la duración del conflicto precedente. Para muchísimos pacientes, este desmayo se considera igual a la muerte. Así, creo entender, se forma el gran número de los denominados muertos aparentes. Por desgracia, muchos de estos pacientes, en nuestras clínicas sin alma, no tienen ninguna posibilidad de despertarse del normal desmayo biológico, porque durante este desmayo les quitan rápidamente los órganos para las donaciones. 8334. Epilepsia por la úlcera del íntima de las venas coronarias con embolia pulmonar, infarto cardíaco derecho, con úlcera del cuello del útero al mismo tiempo, así como el íntima de las arterias coronarias, en cuanto que deriva de los arcos branquiales, un descubrimiento originario de la nueva medicina, está recubierto de epitelio pavimentoso provisto de una elevada sensibilidad. Lo mismo sucede para las venas coronarias, que vierten su sangre en el corazón derecho. Desde el corazón derecho, como sabemos, llega al pulmón. Las costras de reparación de la úlcera de las venas coronarias en la crisis epileptoide terminan en el pulmón, donde causan la denominada embolia pulmonar. Este proceso de obstrucción de las pequeñas arterias pulmonares que transportan sangre corporal venosa, la denominada embolia pulmonar, se produce por el hecho que en la crisis epileptoide el proceso de reparación se interrumpe durante la duración de la crisis epileptoide. Las úlceras de las venas coronarias que estaban cicatrizando, con costras de reparación, de repente comienzan a ulcerarse. De este modo las costras de reparación se arrancan y son transportadas al corazón derecho por las arterias pulmonares. En este infarto cardíaco derecho con taquicardia el paciente tiene dolores cardíacos, pero normalmente menos que en el caso del infarto cardíaco izquierdo, y también aquí se produce un desmayo que a menudo se interpreta erróneamente como muerte. Nuestras pacientes mueren, no por la úlcera del cuello del útero, sino por la embolia pulmonar que casi siempre aparece en la crisis epileptoide. Sin embargo, creo que esto solo es válido en los casos de pacientes diestras que han tenido una larga evolución conflictiva y ninguna constelación esquizofrénica. A menudo, en caso de evolución conflictiva breve, por ejemplo 3 meses, o de constelación esquizofrénica cortical durante la fase de conflicto activo, la pequeña embolia pulmonar normalmente se descuida, único síntoma, un poco de dificultad al respirar. También aquí la duración del desmayo está ligada a la fase de conflicto activo y seguidamente a la eventual presencia de constelación esquizofrénica. Lo mismo se puede decir en líneas generales también para el infarto cardíaco derecho. 8335. La crisis epileptoide de la úlcera de las vías biliares con desmayo durante la hepatitis, lo que hasta ahora se había denominado coma hepático. También aquí, por analogía, vale lo dicho anteriormente. Durante la denominada hepatitis se interrumpe la reparación de la úlcera a través de la crisis epileptoide, que es simpaticotónica, por lo tanto, en la práctica conflictualmente activa. Solo que las costras o placas de las pequeñas úlceras en fase de cicatrización que ahora vuelven a ulcerarse durante breve tiempo en las vías biliares pequeñas o grandes, pueden ser arrancadas y transportadas sin peligro con la bilis en la colequiste, cálculos biliares o en el intestino. Y dado que las vías biliares por el interior están revestidas de epitelio pavimentoso y este último viene directo del centro cortical sensorial, se produce también aquí el desmayo habitual. A menudo no lo notamos, si se produce en el sueño.
Hasta ahora, se le llamaba coma hepático. Si los familiares, los médicos y el personal sanitario lo saben y se comportan adecuadamente, intentando comprender en lugar de asustándose, se puede reducir el pánico que siempre se difunde por el hecho de que los médicos y el resto del personal anuncian, esto ya es el coma hepático, el comienzo del fin. Un desmayo en la crisis epiléptica en el curso de la hepatitis, igual a fase de reparación del programa EBS de rencor en el territorio, es de hecho del todo normal. 8336. La crisis epileptoide de la úlcera de la mucosa bronquial con desmayo en bronquitis, atelectasia bronquial o pulmonía. Para poder comprender completamente hace falta citar aquí la crisis epileptoide de la úlcera de la mucosa bronquial. También en este programa EBS con úlcera del epitelio pavimentoso relativo al centro cortical sensorial encontramos un desmayo que, sin embargo, no se nota, sobre todo si se produce durante el sueño. 8337. La crisis epileptoide del denominado glaucoma, ofuscamiento del cuerpo vítreo del ojo. Hasta ahora se ha mantenido que hace falta una terapia para el denominado glaucoma, es decir, para el aumento de la presión del ojo en la cavidad ocular posterior, incluido el cuerpo vítreo, porque se creía que destruía el ojo. Justo es lo contrario. En la crisis epileptoide, como efecto de la breve actividad conflictiva, se produce una disminución de la elevada presión ocular. El glaucoma con su típica crisis epileptoide es la presión elevada de la cavidad ocular interna necesaria para que el ojo permanezca firme con el nuevo llenado de las partes vaciadas. Si no hubiese glaucoma, el globo ocular se arrugaría y la capacidad visual se peligraría. 8.4. El orgasmo. 8.4.1. El orgasmo unilateral, un tipo de crisis epiléptica o epileptoide. 8.4.2. El orgasmo bilateral, un tipo de breve psicosis o de constelación esquizofrénica con dos crisis epileptoides en FH que se encuentran en posición opuesta en los hemisferios. 8.4.3. La denominada borrachera amorosa. A propósito, meto en discusión este capítulo. Los que han leído este capítulo ya han protestado diciendo que no es posible afirmar todas estas cosas. Nadie sabe lo que sucedía en realidad, por lo que respecta a la esfera del amor, en los pueblos primitivos. Además, todos intentamos reconocernos aquí como casos normales. En el pasado he enseñado durante años en el campo de las ciencias sexuales humanas, pero este capítulo sigue un desarrollo completamente nuevo, toma en cuenta las relaciones existentes en el cerebro. Sin embargo, quedan muchos puntos interrogantes. Me han advertido que no cargue la exposición de la nueva medicina con argumentaciones que probablemente en gran parte todavía no conozco. Pero jamás me he apartado de un desafío. No considero una vergüenza poner interrogantes. Además, este capítulo se refiere solo a las estructuras fundamentales que encontramos también en los programas especiales, biológicos y sensatos, pero que pueden ser usados de un modo totalmente diferente por madre naturaleza. Como ya se ha dicho, en este capítulo no hay hipótesis, sino interrogantes, lo cual es legítimo. 8.4.4. El orgasmo unilateral, a nivel cerebral. La madre naturaleza utiliza sus estructuras fundamentales del modo que le parece útil y sensato. Esas estructuras fundamentales arcaicas las ha usado en el fenómeno del orgasmo en el amor tanto en el hombre como en el animal. Cuando se celebra con el propio, la propia, pareja el acto sacro del amor en una blanda cama caliente, eso tiene que ver con un sentido de bienestar, vagotónico, el achucharse, acariciarse, todo eso tiene que ver con la vagotonía. De ahí se pasa naturalmente al verdadero y propio juego del amor, bien visible en el hombre con la erección del pene. Desde ese momento se procede hacia el ápice de la crisis epileptoide y de la crisis epiléptica, que encuentra su punto culminante con la eyaculación en el hombre o con el orgasmo, clitoriano o vaginal, en la mujer. Todo este proceso es simpaticotónico. Sabemos que también en los programas especiales, biológicos y sensatos existe este fenómeno de la crisis epiléptica o epileptoide. Después del orgasmo vuelve nuevamente la vagotonía, post-coitum manis animal triste igual a vagotonía. La erección desaparece inevitablemente. Se pasa normalmente al sueño. Esquema del orgasmo. Izquierda, cortical. Crisis epileptoide igual a orgasmo, vagino rectal. Derecha cortical. Crisis epileptoide igual a orgasmo, pene clitorial. Simultáneamente corticalmente a la izquierda y corticalmente a la derecha. Orgasmo vagino rectal. Orgasmo pene clitorial. Igual a orgasmo doble. Igual a borrachera de amor. ¿Y qué decir de la fase de conflicto activo? CA. Cuando dos amantes se encuentran juntos en la cama,
eso constituye siempre la fase de solución, la realización de todos los sueños. La fase de conflicto activo forzosamente tiene que preceder a este momento y de hecho es lo que sucede. Se trata de hecho de una recaída que sigue representándose, estímulo desencadenante. Sustancialmente no es nada diferente, por ejemplo, de una denominada epilepsia. El paciente sueña con su vieja vía y gracias a algo se acuerda de un viejo conflicto o se mete en una vieja vía. Poco tiempo después, siempre en la fase de relajación, tiene su ataque epiléptico. Sabemos que en la epilepsia está el conflicto biológico motor. Pero la fase de conflicto activo solo tiene estímulos desencadenantes parecidos a recaídas y ningún DHS. Ahora se entiende mucho mejor que en este caso, cuando hablamos de estructuras fundamentales que son usadas por la madre naturaleza, el concepto de conflicto no se entiende del mismo modo, porque lo afrontamos con la acepción psíquica. Sin embargo, si hablamos de un conflicto biológico y de programas especiales, biológicos y sensatos, ya no hay problemas de comprensión. Igual que se puede resolver un conflicto biológico sexual con el proceso biológico de una inundación de estrógenos, por ejemplo, en el blastoma del ovario, quiste ovarial indurito, también se puede poner en marcha, con el transcurrir natural de los estrógenos, en una muchacha en la pubertad y de la testosterona del joven en pubertad. Una especie de programa especial biológico y consentido que tiene una evolución análoga sin ser un programa EBS típico, desencadenado por un conflicto biológico. No veo ninguna contradicción y no hay motivo para ser más papista que el Papa si la madre naturaleza aprovecha las estructuras fundamentales que ella misma ha desarrollado para esos importantes procesos biológicos, con gran éxito, como se puede ver. La pregunta que se nos presenta es la siguiente: ¿el primer gran amor es el DHS o se trata casi de un programa especial, biológico, sensato y natural? No puedo y no quiero responder a esta pregunta de un modo definitivo. Fundamentalmente tengo por posibles las dos hipótesis. El hecho de que el desarrollo corresponda a la recaída de un programa EBS en todas las fases no deja, en mi opinión, ninguna duda al respecto. Los hechos son simplemente demasiado evidentes. Como veremos en el capítulo sobre las reglas biogenéticas fundamentales, el hermafroditismo y la sexualidad en sentido literal, mezclado con el criterio ontogenético de la evolución en el hombre, en el animal y en las plantas son un proceso antiquísimo, que ha sido programado en el periodo evolutivo del pasaje del paleoencéfalo al neoencéfalo, por el que ya desde hace muchos millones de años se ha perfeccionado y utilizado por la madre naturaleza. Es el motor del 98% de toda la evolución o del desarrollo de las especies en el hombre, los animales y las plantas. Sabemos que en el reino animal los machos de muchas especies mueren repentinamente después de que se ha producido la fecundación y que son incluso asesinados o devorados por las hembras, por ejemplo, las arañas. El acto de apareamiento es biológicamente por lo tanto un acto elemental, que está preestablecido con un programa sexual especial propio para cada especie animal o vegetal. El funcionamiento de estos programas especiales en el curso de millones de años ha decidido si una especie podía sobrevivir, se podía seguir evolucionando. Estaba integrado además en un programa social para cada especie particular, es decir, con el reparto de las diferentes funciones entre los miembros de una manada, de una grey, de una familia o, en el caso de las plantas, de una colonia o una especie vegetal o de más colonias, etc. Por ejemplo, las plantas masculinas y femeninas del kiwi. 845. La frecuencia del orgasmo. Si comparamos los modos de comportamiento de la especie de mamíferos más cercana a nosotros con los del hombre, podemos llegar a entender por qué los seres humanos, a causa de la civilización, nos hemos alejado ya muchísimo del comportamiento natural inmediato y falto de ideología. Hacemos esta comparación con todas las reservas y selectivamente, teniendo en cuenta la diversidad de las razas. De hecho, no tendríamos necesidad de esta comparación si mirásemos a los denominados pueblos primitivos, que viven todavía de acuerdo a su código natural. Los hombres civilizados nos hemos alejado muchísimo de ellos, aunque sean ellos los que viven adaptándose de la mejor manera al programa natural que llevamos dentro. Cuando vamos a dar un paseo en el parque con nuestro perro domesticado, igual a macho, es fácil que encuentre 3 o 4 perras en celo listas para ser fecundadas por el macho que desea montarlas. Un lobo jefe, que vive libre en la naturaleza en su manada lo hace muy raramente, y justo cuando en la manada se han producido pérdidas que hay que reemplazar. Y también en los animales presa, que intentan conservar su especie por medio de una reproducción abundante, conejos, ovejas, etc.,
el acto del apareamiento se produce de un modo sensato y planificado. El proyecto natural para los humanos prevé que una mujer, tras el embarazo y una lactancia de 3 años, esté de nuevo lista para la fecundación solo cada 4 años, tenga de nuevo ovulación y posiblemente solo entonces lleve hasta el final el acto del amor. Por el contrario, en nuestra realidad civilizada el acto del amor biológicamente sacro se ha reducido progresivamente a una diversión cotidiana que cuenta poco, para el que la mujer, en especial, tiene que estar siempre lista. Nada más lejos de mi intención que ofrecer con mis consideraciones humano-biológicas otro capítulo de literatura sexual más o menos inestable, sino que, junto a ti, querido lector, hacer reflexiones biológicas serias sobre el acto biológicamente sacro de la unión amorosa entre el hombre y la mujer con el fin de producir una nueva persona. 846. ¿Qué relés del cerebro reaccionan como focos de Hammer con el orgasmo unilateral o simple? Entonces, siempre que precedentemente no haya ningún conflicto en suspensión corticalmente, cuando se produce el orgasmo en el hombre diestro y en la mujer zurda, reacciona el lado derecho cerebral. ¿Cómo se puede ver? Es muy fácil, ya se ha escrito mucho sobre el amor y mucho sobre el orgasmo, pero jamás nadie ha hecho las observaciones de un modo coherente. Siempre se ha intentado entender el fenómeno bajo el perfil psicológico, pensando que los diferentes orgasmos tuviesen que ser relacionados con la intensidad. Esto no era del todo correcto. El hombre diestro y la mujer zurda, si tienen solo un orgasmo simple y clitorial, pueden reaccionar a la derecha con toda la zona de territorio incluida las zonas del olfato, frontobasalmente a la derecha, y del oído, temporobasalmente a la derecha. Sin embargo, también puede ser que solo reaccionen uno o dos relés como focos de Hammer, según de cómo estén las vías. Seguidamente explicaré este mecanismo todavía más claramente. Entonces sí, por ejemplo, reacciona el relé bronquial motor, que es lo que sucede a menudo, los dos grupos tienen una denominada expiración prolongada, fase larga de emisión del aire con cada respiración, al mismo tiempo que un asma bronquial. Sin embargo, no se trata de asma bronquial, esto existe solo en el denominado orgasmo doble, sino de ahogo bronquial con expiración prolongada. Los conceptos de eyaculación en el hombre diestro y de orgasmo clitorial en la mujer zurda, que pertenecen los dos al área cerebral a la derecha inherente al territorio, corresponden al denominado orgasmo simple. Hablamos de orgasmo simple o unilateral independientemente cuántos relés reaccionan juntos como focos de Hammer en este lado cerebral derecho. El número de relés que reaccionan depende de la o las vías, que pueden ser establecidas en el momento del primer amor, pero también derivar de las sucesivas recaídas. Naturalmente la situación es al contrario en la mujer diestra y el hombre zurdo, mientras que la mujer diestra solo puede reaccionar unilateralmente, es decir, con orgasmo simple, vagino-rectal. En el hombre zurdo un orgasmo unilateral o simple recto anal se produce prácticamente solo en los homosexuales, con relación anal sin eyaculación. Normalmente el hombre zurdo no impotente reacciona en los dos lados cerebrales o con orgasmo doble, lo cual trataremos en el tercer apartado y prácticamente representa siempre una breve constelación esquizofrénica. En el segundo apartado debatiremos la cuestión de si tales fases PCL dobles con orgasmo en los dos lados o bilateral no tiene que ser precedida también por dos procesos contralaterales, es decir, en los dos hemisferios, parecidos a los conflictos activos. La sintomática de la mujer diestra con orgasmo simple, vagino-rectal, puede, entre otras cosas, ser un lamento laringal con inspiración profunda, fase de aspiración del aire en la respiración, se ha quedado sin aire. Naturalmente también aquí todos los relés pueden reaccionar en la sucesión habitual de la corteza cerebral izquierda, en particular las regiones corticales izquierdas inherentes a los conflictos de territorio, naturalmente siempre a condición de que no exista precedentemente ningún conflicto cortical activo en suspensión. En la mujer diestra, con orgasmo simple, vemos a menudo una inspiración prolongada, intenta aferrar el aire. Respecto a todo este tema hay que subrayar en particular una cosa, en la naturaleza el orgasmo y todo el acto del apareamiento son una cosa muy seria. Es lo que muchas personas hoy día no consiguen entender, para ellos un polvo no tiene mayor significado que el placer de un cigarro. Para nuestro cerebro computador este momento biológico fundamental, sin píldora, aborto ni preservativo, ha permanecido como siempre un suceso biológico de la máxima seriedad. Una nueva mirada al reino animal muestra lo seriamente que se produce el acto de apareamiento. Consecuentemente debe ser también importante a nivel biológico, pero solo a su debido tiempo. Dado que este acto está integrado en el programa vital de una especie,
pone en marcha nuevos programas, embarazo y eventualmente programas especiales, por ejemplo, cuando hay disfunciones en la cría de los pequeños. Adenocarcinoma mamario. 847. El denominado saltar de un conflicto y también del tipo de orgasmo de un hemisferio al hemisferio opuesto, en el caso de un conflicto activo en suspensión precedente o modificación de la situación hormonal. La impotencia, nuestra visión biológica del acto del amor, que tiene la ventaja de ser reproducible y por lo tanto, demostrable en sentido científico, nos explica casi todos los fenómenos que hemos visto hasta ahora parcialmente sin conseguir encuadrarlos, de un modo totalmente simple y comprensible. Seguramente no se puede dar explicaciones psicológicas de estos fenómenos del acto del amor, lo que siempre, en vano, hemos querido hacer. Estas cuestiones arcaicas se desarrollan a nivel biológico y tienen también sus sentidos biológicos. El hecho de que hasta ahora no lo hayamos entendido no cambia la realidad. Una mujer diestra reacciona en el lado cerebral derecho y la ovulación se bloquea cuando se modifica su situación hormonal. Esto puede suceder por un conflicto en la región de territorio femenino a la izquierda con programa EBS o por el embarazo, por un conflicto de pérdida con necrosis de los ovarios, por la menopausia o la toma de la píldora anticonceptiva. Con un conflicto sexual, por ejemplo, con úlcera del cuello orificio del útero y úlcera del íntima de las venas coronarias, se modifica también el modo de sentirse de la mujer, con desaparición de la ovulación y cambio del lado cerebral tras la fase aguda del conflicto, es decir, la mujer se siente masculina. Entonces se vuelve o masculina lesbiana o prefiere un hombre femenino, por lo cual ella haría el hombre, pero con este cambio al lado cerebral derecho cambia también el tipo de orgasmo. Una mujer así ahora tiene el orgasmo clitorial, masculino. Asumiría así dentro de la estirpe natural una posición del todo diferente, que ella mantendría también con un conflicto duradero, porque desencadenaría los mecanismos naturales para no resolver este conflicto hasta el final de su vida, para evitar un infarto cardíaco derecho letal con embolia pulmonar. Respecto a su marido, una mujer así, que reacciona masculinamente, ahora es frígida. La denominada frigidez en nuestro tiempo se considera como una enfermedad o una anomalía. La frigidez para la mujer del Homo sapiens sería, como muestra una mirada al comportamiento de los pueblos primitivos, la normalidad durante el 95% del tiempo de la edad fecunda. De hecho, durante el embarazo y los sucesivos 3 años de lactancia una mujer, normalmente, no está preparada para el acto sexual. Nuestra denominada civilización parabiológica quiere convencernos de que las mujeres tendrían que estar disponibles cada noche para el sexo, al denominado deber conyugal, y por añadidura con la píldora, el medio anticonceptivo que vuelve, temporalmente, masculinas a las mujeres. Si no están disponibles tienen que someterse a psicoterapia. Ahora que podemos entender las causas de estas situaciones sabemos lo insensato que era. En realidad, hemos actuado del modo incorrecto todo lo que era posible hacer mal. En este caos biológico, que cada vez se vuelve peor, las religiones y las confesiones han añadido su moral sexual arbitraria con la que han provocado infinitas penas y peligros a las pobres mujeres. Piénsese solo en los abortos impuestos por motivos religiosos. Dado que la moral sexual de la Iglesia, especialmente de la católica, ha sido ratificada casi exclusivamente por hombres no casados, en su mayoría homosexuales, a la mujer solo se le ha concedido la sexualidad de un modo inevitable, la que pasa sin notarse como en la concepción de Jesús por el Espíritu Santo, en el que María fue fecundada sin sexo y a escondidas. Una sexualidad minimalista de la mujer, es decir, una sexualidad con el único fin de concebir estaría en cierta medida casi cerca de la biología, si no se hubiese introducido en el siglo XIII la denominada monogamia para el pueblo. Por el contrario, los nobles, los condes, entonces oficiales de justicia, caballeros, príncipes, abades y obispos príncipes tenían el denominado ius prima in noctis, es decir, el derecho a la primera noche. Por lo tanto, podían violentar a placer y siempre que querían a cualquier muchacha virgen de sus súbditos. A partir de esta esclavitud sexual de la mujer se ha desarrollado nuestra moral sexual. Comencemos sistemáticamente con el saltar de los conflictos de un lado cerebral al otro. 1. La mujer diestra tiene normalmente el orgasmo vagino-anal o vagino-rectal. Sin embargo, con una estimulación adecuada puede llegar también a un orgasmo clitorial. El orgasmo vaginal se produce por el lado cerebral izquierdo, el clitorial por el lado cerebral derecho. 2. La mujer zurda tiene normalmente el orgasmo clitorial, producido por el lado cerebral derecho.
Sin embargo, con una estimulación adecuada puede llegar al orgasmo vagino recto anal producido por el lado cerebral izquierdo. 3. El hombre diestro normalmente tiene el orgasmo pene clitorial, de pene y clítoris, producido por el lado cerebral derecho. Sin embargo, con una estimulación adecuada puede llegar al orgasmo recto anal producido por el lado cerebral izquierdo. 4. El hombre zurdo normalmente tiene el orgasmo recto anal, pero además a menudo el orgasmo pene clitorial, con el que solamente puede producirse la eyaculación, es decir, el doble orgasmo. Entonces el hombre zurdo normalmente tiene el orgasmo más fuerte, porque es doble. Si a causa de un conflicto biológico o de modificaciones de la situación hormonal se cambia el lado cerebral, el denominado saltar a otro hemisferio, se pueden presentar las siguientes situaciones. 1. La mujer diestra normalmente es vaginalmente impotente, por lo que ahora puede experimentar el orgasmo clitorial. Ahora prefiere, siempre que lo quiera, hacer sexo con hombres femeninos y el acto sexual de un modo masculino con el orgasmo clitorial. Dado que los hombres en general no entienden mucho de esto, se considera frígida, lo que efectivamente solo es verdad en el caso de un conflicto sexual biológico. 2. La mujer zurda biológicamente tiene, y se ve muy bien, una función totalmente diferente de la diestra. También ella, por mucho que pueda parecer contradictorio, está bloqueada sexualmente de un modo pasajero, ahora que ha cerrado la mitad cerebral derecha, masculina, siente por primera vez el orgasmo vaginal y puede, de hecho, quedar embarazada mejor que antes, cuando experimentaba el orgasmo clitorial con el lado cerebral derecho. A pesar de eso o a causa del conflicto sexual se ve incluso obligada al embarazo, en sentido biológico bien entendido. 3. El hombre diestro, dado que su lado cerebral derecho está cerrado por no haber resuelto su conflicto, normalmente tiene todavía el orgasmo recto anal. Es decir, es homosexual o más o menos impotente, impotentia queundi, respecto al pene. 4. El hombre zurdo está psicológicamente bloqueado de modo pasajero, pero siente ahora por primera vez el orgasmo pene clítoris producido en el lado cerebral derecho, de tal forma que un zurdo así con conflicto de territorio al menos por un cierto tiempo puede hacer de jefe sustituto de territorio, por lo que se refiere al apareamiento, aunque se vuelve homosexual macho si el conflicto de territorio dura mucho. No sé si he conseguido clasificar ya todo de un modo correcto, quiero decir bajo el perfil biológico. Para los médicos, estando acostumbrados durante siglos a considerar estos programas especiales, biológicos y sensatos como cosas negativas, como disfunciones patológicas, insuficiencias, errores y cosas parecidas. Ahora es demasiado difícil comprender de repente que estos programas CBS están previstos por la madre naturaleza con el fin de crear relaciones y uniones sociales, familias, manadas, estirpes, etc. Para los que estas supuestas disfunciones, estas modificaciones de las funciones. Impotencias son procesos particularmente sensatos y necesarios para la supervivencia, justo de los programas especiales, biológicos y sensatos, EBS, de la naturaleza. Espero, queridos lectores, que no se desilusionen leyendo ahora las descripciones del acto sexual, que siempre se ha descrito como irracional e incluso indescriptible. Descubrirás y entenderás cosas totalmente diferentes al respecto. Será todavía más fantástico que antes, en cualquier caso, menos irracional. El orgasmo bilateral u orgasmo doble de la borrachera de amor, del que a los escritores que querían narrar la alegría del acto sexual no les salían las palabras. Ese orgasmo doble ahora puede ser descrito con palabras científicas sin que pierda nada de su fascinación. Definición. El orgasmo doble es la crisis epileptoide del programa EBS del apareamiento desencadenada al mismo tiempo en los dos ámbitos de territorio de los dos hemisferios, es decir, a. La crisis epileptoide vagino-recto-anal directa del lado cerebral izquierdo. B. La pene clitorial directa del lado cerebral derecho. En el momento de la crisis epileptoide cortical, que se produce al mismo tiempo en los lados cerebrales, el amante se encuentra en constelación esquizofrénica. Este sentimiento de locura pasajera ha representado hasta ahora la gran parte de la fascinación del acto del amor. Lo hemos llamado borrachera de amor. En los animales, relativo a las hembras, que cumplen este acto de amor solo en el momento de la ovulación y con el único fin de la reproducción, encontramos este orgasmo doble más frecuentemente que en la mujer, que precisamente quiere evitar la reproducción y conseguir solo placer. En situación normal, es decir, sin conflicto y sin alteración hormonal,
el hombre zurdo y la mujer diestra tienen una cierta ventaja en el vivir la borrachera de amor. El hombre zurdo la experimenta casi regularmente porque experimenta el orgasmo recto anal a causa de su zurdismo y el pene clitorial forzosamente por la eyaculación. La mujer diestra experimenta el orgasmo vagino recto anal normalmente y además puede experimentar fácilmente al mismo tiempo el orgasmo clitorial con una técnica amatoria adecuada. También aquí es como para muchas otras cosas de la nueva medicina, incluso siendo tan fácil entender la cuestión bajo el aspecto teórico, cuando se entra en detalles comienzan también los problemas de comprensión. Tenemos que pensar siempre que los diferentes orgasmos de la persona son de tipo artificial o no biológico. A causa de las normas no biológicas que han creado los fundadores religiosos se vuelve todo mucho más complicado e incomprensible. 848. Sexualidad en la denominada constelación esquizofrénica. Tomemos nuevamente nuestros 4 grupos. 1. La mujer diestra, que probablemente experimentaría un orgasmo biológicamente solo cada 3 a 4 años, tras el embarazo y el correspondiente tiempo de lactancia, y por la precisión antes de una ovulación, con constelación esquizofrénica de las 2 regiones de territorio, que aquí vamos a indagar, se podría comportar de un modo totalmente diferente. Sustancialmente llamaremos un estado así constelación post-mortal, a veces con acentuación del conflicto del lado cerebral izquierdo constelación suicida o, cuando las 2 vías tienen carácter sexual, constelación ninfómana. De hecho, un conflicto en la región de territorio no tiene que ser necesariamente un conflicto sexual en sentido específico. Aquí el concepto de la denominada vía tiene mucha importancia, porque hay 2 posibilidades. A. Si la vía, por lo que respecta a un hemisferio o a los 2, no es inherente a la sexualidad en sentido propio, puede resultar, a pesar de ello, una impotencia uni o bilateral, impotencia coeundiautet generandi, con crisis epileptoide en la fase PCL. B. Si la vía tiene que ver con la sexualidad real y propia en uno o los 2 hemisferios, entonces con cada recaída uni o bilateral tiene lugar también una sucesiva crisis epileptoide, sin embargo, muy atenuada, como normalmente se produce en la constelación esquizofrénica. Vemos aquí también cómo la impotencia y el orgasmo atenuado, incluso bilateral o simplemente doble, indebido, son muy afines. Obviamente procesos parecidos en la naturaleza o en los pueblos primitivos serían muy raros. En nuestra civilización los hombres han estado convencidos de que la sexualidad forme parte de las necesidades cotidianas como comer, beber o dormir. Esto biológicamente está casi falto de sentido y está manipulado a conciencia. Y aun cuando sucede algo completamente insensato bajo el aspecto biológico, aún así tiene que seguir las 5 leyes naturales biológicas arcaicas. Resumiendo, la mujer diestra, que está en constelación esquizofrénica en las 2 regiones de territorio, que no ha tenido ninguna ovulación y tras un cierto tiempo seguido al primer DHS, lado cerebral izquierdo, ha reaccionado de modo masculino, no podía seguir teniendo un orgasmo vagino recto anal, a excepción de una vía, en efecto, tras el segundo DHS, esta vez en el lado cerebral derecho, la mujer no reacciona ya de modo totalmente masculino, es decir, ya no tiene ningún orgasmo clitorial. Excepto en la vía, se encuentra en constelación ninfómana, postmortal, maníaco-depresiva, esta última cosa solo si el conflicto está acentuado en el lado cerebral izquierdo. Y a esto lo llamamos ninfomanía. Mujeres así, por ejemplo, buscan a menudo hombres de manera platónica o quieren, si había vía, estar continuamente estimuladas a nivel del clítoris o recurren a la masturbación. No tenemos que olvidar aquí que tales mujeres en la constelación esquizofrénica, por la que gracias al segundo conflicto, en el lado cerebral derecho, tienen nuevamente su ovulación y el ciclo menstrual, pueden quedar embarazadas, lo que es la solución biológica de este estado. 2. La mujer zurda en constelación, que biológicamente tiene un orgasmo vaginal solo cada 3 a 4 años, tras el embarazo y lactancia, en el periodo antes de la ovulación y tras un orgasmo clitorial. Tiene un perfil hormonal totalmente diferente tras el primer conflicto biológico en la región de territorio en el lado cerebral derecho respecto al de la diestra tras el primer conflicto en el lado cerebral izquierdo. De hecho, la zurda sigue teniendo ovulación y nada impide un embarazo inmediato, a pesar de un probable conflicto sexual en la región de territorio a la derecha. También a veces esta mujer zurda sufre un segundo conflicto, esta vez en el lado izquierdo, siempre en la región de territorio femenino, no pierde por eso la ovulación siempre que no se encuentre en una edad crítica.
Entonces tiene constelación maníaco-depresiva, postmortal y a la fuerza ninfómano-depresiva, porque ha sufrido ya 2 veces un conflicto sexual, uno tras otro, antes en el lado derecho y después en el izquierdo. En principio el estado puede ser ninfodepresivo y ninfómano si el conflicto está acentuado en el lado cerebral izquierdo. En la constelación esquizofrénica la mujer zurda y diestra son comparables nuevamente. Aquí, respecto a la frigidez, impotencia, vale el mismo discurso que para la diestra. También aquí depende de si el conflicto sexual era la vía efectiva. Correspondientemente también el orgasmo será diferente. Sin embargo, se añade el hecho de que con la costumbre de la masturbación se establece una especie de canalización, como se decía antes correctamente. Y, como hemos dicho, tenemos que tener en cuenta que estas cosas se pueden resolver o mantener más o menos artificialmente, porque la solución biológica es simplísima, embarazo, y tras 3 o 4 años todo vuelve a entrar en juego. 3. El hombre diestro normalmente tiene el orgasmo peneclitorial, que se origina en el lado cerebral derecho. Si no puede resolver durante mucho tiempo su primer conflicto de territorio, que sufre en el lado cerebral derecho, no se le ofrece biológicamente la posibilidad de resolverlo, porque de otro modo sufriría inmediatamente un infarto cardíaco izquierdo. Se vuelve homosexual y puede sentir el orgasmo recto anal. Sin embargo, el compañero o la compañera masculina puede provocar todavía, con dificultades, el orgasmo del pene, si este era la vía, manualmente y oralmente, de modo que pueda experimentar un orgasmo doble, aunque el pene clitorial sea de intensidad reducida. De aquí viene la opinión largamente difundida entre los heterosexuales de que los heteros no pueden experimentar el orgasmo tan intensamente como ellos. Entendemos siempre el doble orgasmo. 4. El hombre zurdo sufre el primer conflicto de territorio a la izquierda cerebralmente, volviéndose maníaco e incapaz del orgasmo anal. Entonces es un macho psicológicamente casi castrado. En este estado, sin embargo, está en condiciones todavía de aparearse y también está muy dispuesto a hacerlo. Por lo tanto, en la naturaleza un lobo zurdo así será atacado por el jefe de manada y maltratado en cualquier ocasión posible hasta que sufre el segundo conflicto de territorio, esta vez en el lado cerebral derecho, entrando así en constelación esquizofrénica. En este punto el hombre zurdo todavía es capaz de tener erección y de llegar a la eyaculación con la manipulación, pero la libido es casi nula. También puede dejarlo pasar completamente y como tal, por ejemplo, en el caso de los lobos, vuelve a ser tolerado por el jefe de manada. En el capítulo sobre la psicosis veremos que estas constelaciones no son defectos de la naturaleza, sino que tienen su sentido biológico. De hecho, estos lobos zurdos en constelación esquizofrénica, en caso de muerte del jefe de manada y en el caso en el que la loba alfa, por cualquier motivo no pueda tomar temporalmente el mando de la manada, son los únicos que podrían suceder al jefe de manada, resolviendo así los dos conflictos. Todos los otros lobos de segundo rango con un único conflicto de territorio no deben e instintivamente no pueden resolver su conflicto, porque de otro modo morirían de infarto cardíaco izquierdo o derecho. Lo que es cierto para los hombres homosexuales vale análogamente para las mujeres lesbianas que obtienen estos efectos con el uso de vibradores. En la constelación esquizofrénica, en la constelación maníaco-depresiva, postmortal, Casanova maníaca de los hombres, es nuevamente todo posible según qué lado esté acentuado, qué vía exista y qué estimulación se produzca normalmente. Por desgracia hasta ahora no existe ningún parámetro hormonal sistemático con este propósito, de tal manera que solo podemos hacer suposiciones, pero no tenemos ninguna prueba. Esto podría cambiar dentro de poco tiempo si tuviese a mi disposición una clínica. Obviamente también los posibles conflictos de pérdida y los valores de testosterona aumentados al final de la fase PCL juegan aquí un papel importante. De estos numerosos particulares se puede calcular más o menos el tipo de orgasmo, simple o doble, vías, o de impotencia, siempre sabiendo que esto tiene en común con la biología, normalmente, solo los mecanismos arcaicos fundamentales de las 5 leyes biológicas naturales.